Vamos a dedicar este vídeo completo a la resolución de un ejercicio sencillo. En este caso se trata de calcular el número de dígitos que tiene un valor entero. Concretamente será el número de dígitos que tiene un entero positivo. Y debemos apuntar que no nos interesa saber cuáles son los dígitos que componen el número, sino únicamente el número de dígitos que lo componen. El problema de encontrar o de diferenciar los dígitos de un número es un problema diferente que veremos más adelante. En este caso, por ejemplo, para el valor 57.102, el programa debería decirnos que contiene 5 dígitos. Debemos tener en cuenta, para empezar, que si estamos hablando de números, evidentemente cualquier número va a tener al menos un dígito. Bueno, esto es importante para tenerlo en cuenta en el algoritmo que vamos a desarrollar, porque evidentemente ah, debemos pensar que utilizaremos algún tipo de variable contadora que nos vaya contando cada vez que detectemos que el número tiene un nuevo dígito. Bien, entonces una cosa importante es que al menos vamos a tener un dígito. Bien, eso es importante para la inicialización. Y el algoritmo que vamos a utilizar se basa en la siguiente idea. Se tratará de dividir por 10. Estamos trabajando con números en base 10, en números decimales. Por lo tanto, dividiremos por 10 mientras el dividendo sea mayor o igual que 10. Si el dividendo es menor que 10, el número tiene exactamente un dígito. Por ejemplo, imagina que tenemos el número 7. 7, en principio, no podríamos dividirlo por 10. Y en ese caso, pues el número 7 tiene exactamente un dígito. Si el número tuviera más de una cifra, sí que sería posible dividirlo por 10. 11 dividido por 10 nos daría un cociente de 1 y en ese caso podríamos, para la siguiente iteración, ese cociente que acabamos de obtener pasará a ser el nuevo dividendo. Cada vez que sea posible realizar una división, aumentaremos en 1 el número de dígitos. Por lo tanto, el número de divisiones que podemos realizar nos va a dar o nos va a permitir incrementar el contador. Bueno, eso nos va a hacer o nos va a dar la idea de que el contador inicialmente debería estar en 1, ¿vale? Por lo tanto, el valor inicial del contador debería ser 1. Así que para el ejemplo que tenemos entre manos, si partimos del 57.102, siempre que sea posible dividir por 10, aumentaremos en 1 el número de dígitos. 57.102 es posible dividirlo por 10, por lo tanto, al menos tendríamos 2 dígitos. Bien, al realizar la división pasaríamos o consideraríamos únicamente el cociente. El cociente sería 5.710, que pasaría a ser el nuevo dividendo para la siguiente iteración. Ese valor es mayor que 10, por lo tanto, mayor o igual que 10, por lo tanto podríamos dividir nuevamente y en ese caso aumentaríamos el contador de dígitos y pasaríamos a tener 3. El cociente, 571, pasaría a ser el nuevo dividendo que podría dividirse por 10, por lo tanto pasaríamos a tener 4 dígitos. Para la siguiente iteración, el cociente obtenido, 57, podría dividirse por 10, por lo tanto aumentaría el contador y pasaríamos a tener 5 dígitos. Y para la siguiente iteración, el cociente obtenido, 5, ya no podría dividirse por 10, ya no se cumple la condición, mientras el dividendo sea mayor o igual que 10, 5 no lo es, y por lo tanto ya nos aumentaría el contador. Recuerde que el contador quedó en 5 y efectivamente 5 es el número de dígitos que tiene el número 57.102. Así, hemos planteado ya el algoritmo, hemos visto cómo se va a resolver. Pasemos ahora a su
implementación. La idea se tiene que basar en ir incrementando un contador en un ciclo. Parece evidente que el contador debería ser 1 inicialmente, y lo que estamos diciendo en el algoritmo es que mientras el dividendo sea mayor o igual que 10, se trata de dividir e incrementar el contador. Bueno, pues esa idea de mientras el el dividendo sea mayor o igual que 10, se puede expresar fácilmente con un ciclo, en este caso con un ciclo while. Bien, si n es el número que vamos a considerar, si hacemos una primera versión en la cual preguntamos si n es mayor o igual que 10, o lo que es lo mismo, mayor estricto que 9, si eso ocurre, dividimos n entre 10, obtenemos el cociente, y ese cociente pasará a ser el nuevo valor de divisor para la siguiente iteración, e incrementamos el contador. Sin embargo, esta forma de trabajar, como decimos aquí, es desaconsejable. ¿Por qué? Porque si vamos modificando el valor leído, n, cuando acabemos de ejecutar el ciclo while, n ha cambiado de valor, y por lo tanto el valor inicial que estábamos utilizando lo hemos modificado, y de hecho no sabremos cuál será su valor. Así guardaremos una copia de ese valor para tenerlo en cuenta y no perderlo. Aquí lo tenemos, le vamos a llamar n dividido. En este caso estamos diciendo que n dividido será el valor absoluto de n. Bueno, luego cuando veamos una implementación veremos que es posible evitar el cálculo del valor absoluto si previamente nos hemos asegurado que el valor leído es estrictamente positivo. Bueno, en cualquier caso, hemos guardado una copia del valor del cual queremos calcular su número de dígitos, y ahora todas las cuentas, todos los cálculos que hagamos serán con n dividido en lugar de hacerse con n. En cualquier caso, aquí lo puede ver, el contador vale 1, en cada vuelta del ciclo while el contador se va a incrementar en 1 siempre que el dividendo, el nuevo dividendo, siempre sea mayor estricto que 9, mayor o igual que 10. Y para poder seguir trabajando, modificaremos el dividendo dividiéndolo por 10. Así que, si podemos verlo aquí en su funcionamiento, de forma, o sea, adivinando cuál será su traza, o haciendo su traza, mejor dicho, empezamos diciendo que el número de dígitos vale 1, recuerde n y n dividido inicialmente tienen el mismo valor, hemos guardado una copia de n en n dividido, mientras n dividido sea mayor que 9, lo es, calculamos el nuevo valor de n dividido, 5710, y ahora incrementamos el número de dígitos, 2. Como n dividido sigue siendo mayor que 9, 5710, calculamos el nuevo valor, 571, e incrementamos el contador. Vuelta de nuevo al ciclo while, comprobamos la condición, 571 mayor que 9, calculamos el nuevo valor de n dividido, 57, incrementamos el contador, volvemos al ciclo while, 57 sigue siendo mayor que 9, calculamos el nuevo dividendo, 5, e incrementamos el contador, 5. Volvemos al ciclo while y 5 ya no es mayor que 9, con lo cual salimos del ciclo while y la variable non dígitos contiene el valor buscado. Vamos a ver ahora una implementación concreta, vamos a ver un programa que realiza los cálculos que hemos visto anteriormente, y lo que vamos a hacer en primer lugar es añadir un filtro al valor leído para que trabajemos únicamente sobre valores positivos, con lo cual evitamos lo que comentábamos anteriormente del cálculo del valor absoluto de n. Así pues, como puede ver, este filtro nos asegura que el valor leído sea mayor o igual que 0. O dicho de otra forma, este filtro nos va a pedir y leer el valor de n mientras el valor introducido sea menor que 0. Bien, una vez que superamos este filtro, terminamos la fase de entrada y n contiene un valor positivo o 0. En la fase de cálculos, inicializamos el contador a 1 y realizamos la copia de n sobre n dividido para no perder el valor original de n.
y ya a partir de ese momento trabajamos siempre con n dividido. Así que mientras ese valor, el dividendo, sea mayor que 9, realizamos la división, con lo cual actualizamos el valor de n dividido, o sea, el cociente n dividido partido por 10 pasará a ser el nuevo divisor para la siguiente iteración. Y cada vez que se pueda realizar la división, se incrementa el contador. Cuando finalice la fase de cálculo, o sea, cuando n dividido no sea estrictamente mayor que 9, ya presentamos el resultado. Observe que en el resultado utilizamos el valor de n, el valor inicial de n, el valor que leímos y que no modificamos en la fase de cálculo. Por eso ahora podemos decir que n tiene y el valor del contador. Bien, si ejecutamos el programa y empezamos, por ejemplo, comprobando la validez del filtro, le decimos -4, -5, -222, vemos que el filtro insiste y está trabajando correctamente hasta que introducimos un valor correcto. Por ejemplo, el que utilizábamos en la presentación. No recuerdo mal, era el 57.102. Hubiera valido cualquiera, pero bueno, este valor tiene 5 cifras. Cuando le damos a Enter nos dice que efectivamente tiene 5 dígitos. Digo que cualquier valor de 5 cifras hubiera sido correcto. 1, 2, 3, 4 y 5 también nos hubiera dicho que efectivamente tiene 5 dígitos. Si probamos con un número de una sola cifra, por ejemplo el 3, vemos que efectivamente nos dice que el 3 tiene un dígito, y si probamos con el 0, nos va a decir que el 0 también tiene un dígito. Así que, como puede ver, el uso de un ciclo while es suficiente y aconsejable para realizar este ejercicio. En cualquier caso, podríamos intentar, como una actividad adicional, resolver este problema utilizando un ciclo do while. Bien, vamos a ello. Vamos a hacer los cambios que nos permitan resolver este problema utilizando un ciclo do while. Bien, empezamos cambiando el ciclo, ya no es un ciclo while, por lo tanto la condición la ponemos al final, ponemos el punto y coma, empezamos con la palabra reservada do. Bien, y vamos a ver. El proceso que tenemos que realizar es exactamente el mismo y es dividir e incrementar el contador. Observe que el contenido del ciclo do while se va a ejecutar al menos una vez, por lo tanto, si el contador empieza por 1, el resultado no va a ser correcto, ni mucho menos. Tenga en cuenta el caso trivial de un número de un dígito. Si empezamos por 1, cuando entres aquí lo vamos a modificar y vamos a tener un valor 2, por lo tanto, el cambio fundamental que tenemos que hacer es colocar un 0 en el valor inicial del contador. Bien, seguimos realizando la copia de n. Y ahora, por realizar esto de forma coherente, escribiré en primer lugar el incremento del contador del número de dígitos y a continuación modificaré el valor de n dividido. Bien, creo que con esto sería suficiente, salvo que hubiera algún error de compilación, que no lo hay. Y empezamos comprobando el valor del filtro, -4, -3, bien. Valores con un solo dígito, por ejemplo el 2. 2 dice que tiene un dígito, lo cual es correcto. Seguimos realizando pruebas. 0 tiene un dígito. Seguimos realizando pruebas. 1, 2, 3, 4, 5. Nos dice que tiene 4 dígitos. Vamos a ver dónde nos hemos equivocado. El problema evidentemente viene de la condición del ciclo while, que ya no debe ser mayor que 9, sino que debería ser mayor o igual que 1. Así que si realizamos la prueba que nos ha provocado el fallo, observaremos que ahora 1, 2, 3, 4 y 5 nos dice que tiene 5 dígitos, y si queremos asegurarnos con el resto de valores, 4 tiene un dígito y, por ejemplo, 234 nos va a decir que tiene 3 dígitos. Revíselo con detenimiento y verá que efectivamente es así. Bueno, continuamos con otros usos de los ciclos controlados por condición.